Bueno, vamos a terminar con este tema. A ver si algo me falta. Bien, estábamos ya viendo la parte final, ¿recuerdan? De este tema de humedad. Entonces, prácticamente habíamos quedado aquí, ¿se acuerdan? Estábamos hablando del punto de rocío y luego íbamos a pasar a ver lo que es la vaporización y también la condensación. Entonces, primero que todo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de vaporización? ¿Qué quiere decir? Yo les voy a hacer aquí un pequeño esquemita donde les voy a explicar un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, vamos a suponer que una partícula, okay, esa partícula de vapor de agua está en ese punto, por supuesto, aquí podemos alargar la línea y ponerle que esto de acá es la temperatura y esto de acá que sea la presión. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tenemos esta curva de saturación y observamos que más o menos viene así, aquí podemos decir que la presión no va a cambiar. O sea, voy a estar en esta línea, pero la temperatura, ¿qué va a pasar? Va a ir, por ejemplo, de un punto y pongámosles T1 aquí, y aquí pongámosles T2. Ahí. Okay, entonces la temperatura puede variar de este punto a este punto de aquí, por supuesto, pero aquí, ¿verdad? Bueno, más o menos ahí para T2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A partir de este punto, ok, a partir de este punto, si nosotros pasamos esta línea de saturación, ok, a partir de ese punto, ese vapor de agua pasa, ese vapor de agua pasa líquido, es decir, pasa de un estado líquido a algo que se va a evaporar. ¿Cuándo? Cuando nosotros pasemos esta línea de saturación. Es por eso que si estamos en este punto vamos a estar a una cierta temperatura y si estamos en este punto a otra temperatura. Pero si tomamos en cuenta también esa línea de saturación, fíjense que habíamos dicho de que todo, prácticamente todo está relacionado con la temperatura. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la temperatura, perdón, aumenta, ¿qué es lo que va a suceder? Si la temperatura reduce, ¿qué es lo que va a suceder? Entonces, todos estos calores que habíamos visto, calor latente, calor sensible, etcétera, fíjense que en el calor latente, dentro de él está la vaporización, ¿verdad? Remueve calor obteniendo ¿qué? Líquido que se va a evaporar, que quiere decir que cuando nosotros pasemos esta línea de saturación, vamos a pasar de líquido a estado gaseoso. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de vaporización. Y también esto tiene que ver, o esto es lo que sucede cuando la clase pasada habíamos hablado del punto de rocío. Entonces, esto es lo que pasa. Llega a una línea de saturación y ocurre esto. Bien, vamos a pasar a ver ahora. A ver, antes de ingresar a lo que es condensación, otra cosa que no me quiero olvidar de mencionarles es que, por ejemplo, cuando pasamos de líquido a estado de vapor, ¿qué es lo que hacemos? Lo que se hace es remover calor ¿de dónde? Del medio, ¿verdad? Del medio donde se desenvuelve esa partícula y pasar a líquido. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros removemos calor, ¿qué va a pasar? Prácticamente estamos ganando calor, ¿verdad? Más o menos a eso se refiere. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas partículas
que estén a nuestro alrededor se van a enfriar porque nosotros estamos absorbiendo ese calor. Y lo habíamos visto también en el tema de los gradientes, ¿se acuerdan? Entonces, cuando hablamos de vaporización, si nosotros queremos analizar de una manera mucho más cercana al fluido, tenemos que hacer un zoom y ver qué es lo que hacen estas partículas, ¿ok? Cómo actúan, de dónde absorben calor para evaporarse o para vaporizarse. Y obviamente van a llegar a un cierto punto donde ya no van a ser partículas de fluido, sino van a ser partículas que van a estar en estado de vapor. Bien, entonces aquí tenemos la condensación, donde simplemente es todo lo contrario. Hay que aportar calor, obteniendo ¿qué? Vapor que se va a condensar. Entonces, fíjense, prácticamente es el proceso inverso de vaporizarse, ¿verdad? Es el proceso inverso, la condensación. ¿Okay? ¿Qué pasa? Debemos ceder calor, ¿verdad? Si nosotros cedemos calor, entonces vamos a enfriarnos, para que lo entiendan un poquito mejor. Y al mismo tiempo que nos estamos enfriando, nosotros estamos aportando calor. Es por eso que aquí dice, aporta calor obteniendo vapor que se condensa. Al final de esto les voy a enviar un video nuevamente por el chat para que ustedes lo puedan ver y con eso concluimos este tema. Esto de aquí yo sé que en algunas asignaturas igual ya lo han visto, es nada más cuestión de que ustedes lo vuelvan a repasar y ya. Por ejemplo, fíjense, ¿cuál es ese primer concepto que tenemos ahí? Tenemos el calor latente de vaporización, que era prácticamente del que estábamos hablando. Hablamos de la vaporización, pero yo ya les adelanté que a ese proceso, ok, de pasar de líquido a vapor, fíjense, se le llama calor latente de vaporización, porque ya sabemos que el calor latente es el calor que una vez que la Tierra lo recepciona y se queda aquí, ¿dónde se invierte? En los calores de calor latente y calor sensible. Ahora, dentro de ese calor latente, fíjense que hay estos cambios de estado de los que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Entonces, a eso se refiere, fíjense, la energía que llega a la Tierra, ¿dónde se utiliza? En la vaporización. A esto se le llama calor latente de vaporización, ¿bien? Porque estamos hablando o estamos dentro de este calor latente. Entonces, si queremos pasar de líquido a vapor, bueno, entonces, ¿a qué se llama eso? A eso se le llama calor latente de vaporización. Bien, luego está el calor latente de fusión. Fíjense, es también un calor latente, solamente que aquí ya tiene otro trabajo u otra aplicación. ¿A qué llamamos calor latente de fusión? Si yo voy a fundir algo, que es como su nombre lo dice, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer o cuál es ese trabajo que se realiza? Si vamos a fundir agua, por ejemplo, hablemos de agua sólida, que sería ¿qué? Que sería hielo, ¿verdad? Entonces la voy a convertir en ¿qué? En líquido, pero a la misma temperatura. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el calor específico, es el calor específico el que hace subir la temperatura a este cuerpo. Entonces, fíjense, cuando hablamos del calor latente de fusión, es prácticamente que nosotros queremos convertir algo que esté en estado sólido. Por eso acá dice, es la cantidad de vapor requerida para convertir 1 gramo de hielo en agua líquida a la misma temperatura. Y por último está el calor latente de sublimación, que ese igual lo mencionamos en uno de los primeros temas. ¿Qué es lo que se hace aquí? Simplemente es la cantidad de vapor necesaria para ¿qué? Para convertir de hielo a vapor, pero sin pasar por el estado líquido, ¿verdad? Entonces, directamente de hielo pasamos a vapor. No se derrite y lo vemos en estado líquido, no. Entonces, el calor latente de sublimación se trata de eso, de pasar de un estado a otro, pero saltándose uno del centro, ¿ok? Bien. Hasta ahí
con eso nosotros damos por finalizado el tema de la humedad. Voy a ver si ya lo tengo en mi... Les voy a enviar por el chat, por favor, y me avisan si les ha llegado. Voy a bloquear la reunión, que no me he olvidado de eso. Les llegó el chat del Zoom, por si acaso, porque he visto que en el grupo dicen, ¿dónde está el video? Está en el chat del Zoom. A ver, fíjense. Sí. ¿Sí les llegó? Ya. Por favor, véanlo en este momento. No recuerdo cuánto dura ese video, pero una vez que lo terminen de ver, regresamos, ¿ok? Me avisan, por favor. Contrario a la vaporización es la condensación o licuación. Cuando en las mañanas frías de invierno aparecen gotas, pequeñas gotas sobre la hierba, estas gotas se han formado a partir del agua que hay en la atmósfera, que al ponerse en contacto con una superficie fría se ha condensado y pasado a agua en estado líquido. El agua también que empaña los cristales en los días de invierno, en el interior de las habitaciones, es también agua que se ha producido por condensación a partir del agua contenida en el aire. El agua contenida en el aire es, mejor dicho, el aire que contiene agua disuelta, agua mezclada, es indistinguible del agua que no lo tiene. Es decir, el agua normal de una habitación contiene agua en estado gaseoso, como podemos ver aquí. El aire tiene moléculas de nitrógeno, como estas de aquí, moléculas de oxígeno, como estas de aquí, podemos encontrar dióxido de carbono, como estas de aquí, y moléculas de agua, como estas. Estas moléculas de agua están en un principio mezcladas con las moléculas de aire y ni se ven ni dan ninguna señal de su existencia. Sin embargo, si esta superficie de aquí fuera una superficie fría, esta de aquí, pues las moléculas de agua en contacto con la superficie fría lo que hacen es adherirse unas con otras y entonces forman una capa fina de agua en estado ya líquido. Y es agua en estado líquido porque las moléculas están juntas, aunque desordenadas y deslizándose unas sobre otras. Aquí tenemos el ejemplo que hemos dicho. Si esta es una zona fría, podemos ver cómo la sustancia se condensa en la pared que está fría. Lo volvemos a ver. Las moléculas van pegándose contra la superficie fría y al pegarse contra la superficie fría se condensan y quedan una capa líquida. La condensación es la que forma las nubes. Y lo primero que hay que tener en cuenta es quitarse de la cabeza la idea muy extendida de que las nubes están hechas de agua en estado gaseoso. En esta fotografía, el agua en estado gaseoso está aquí, en esta zona de cielo azul. Cuando yo veo cielo azul, ahí hay oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, en fin, moléculas que forman parte del aire y además moléculas de agua. Sin embargo, cuando yo veo una nube, aquí el agua no aparece completamente mezclada con las moléculas de aire, sino que aparece en forma de pequeñísimas gotas microscópicas de agua líquida. Es decir, las nubes están formadas de agua líquida, no de agua gaseosa. Y por eso, cuando pasa el agua de estar en esta zona a formar una nube, se dice que el agua del aire se ha condensado. Esto es niebla. Aquí sí que el aire lo vemos con un aspecto diferente porque está lleno de pequeñísimas gotitas de agua líquida, repito, de agua líquida microscópica. Aquí puede haber agua gaseosa también, pero sobre todo el efecto de la fotografía lo vemos por las gotitas microscópicas de agua líquida.
Vemos aquí cómo se puede condensar una molécula, o sea, perdón, cómo se pueden condensar moléculas flotando. Vemos cómo se forman pequeñas gotitas, muy pequeñas, de muy pocas moléculas, y cómo estas poco a poco se van uniendo unas con otras para formar gotitas más gordas. Lo volvemos a ver. Esto es estado gaseoso y poco a poco se van juntando para formar pequeñas gotitas de sustancia líquida. Aquí lo vemos con agua. Esto es agua en estado gaseoso, y si bajo la temperatura, las moléculas van interaccionando, se van uniendo unas con otras, y al final lo que era agua en estado gaseoso empieza a formar unos agregados de moléculas de agua que podemos considerar ya que son masas pequeñas de agua en estado líquido. Ahí vemos cómo se nos han formado dos gotitas de agua en estado líquido. Lo volvemos a ver. Agua en estado gaseoso. Van interaccionando entre ellas. Cuanto menor es la temperatura, menor facilidad tienen para separarse otra vez de nuevo una vez que se han juntado. Y al final se nos forman, en este caso, dos pequeñas gotitas. Es decir, pasamos a tener de agua en este estado, agua en este estado. Esto sería el aire normal y corriente, el aire de una habitación transparente, el aire del cielo azul, y eso sería ya el aire de una nube en el cual el agua, en vez de estar dispersa por toda la masa de aire, forma pequeñas masas de gotas de agua líquida. Cualquier gas es susceptible de, si bajamos mucho la temperatura, conseguirlo tener en estado líquido. Aquí tenemos oxígeno en estado líquido. El oxígeno del aire se puede, mediante mucha presión y bajando mucho la temperatura, convertirlo en líquido de oxígeno. Aquí tenemos dióxido de carbono, que está en este recipiente llenándolo de forma líquida. El butano, que el butano está dentro de las botellas de butano, está en forma líquida. Si movemos una botella de butano oímos un ruido que es el líquido de dentro, que es el líquido de butano. Ya está bien, ingeniero. Bien, ¿qué les pareció el video? Sé que estaba medio aburridito, pero fue el mejor que he visto. O sea, que les puede explicar un poquito mejor para que ustedes puedan entender. Bien, entonces ya ustedes luego al momento de que estén repasando pueden verlo con un poquito más de calma y estoy segura de que les va a servir muchísimo a la hora de que estén repasando para su examen y así no se olviden lo que hemos visto en la clase. Vamos a pasar violentos al siguiente tema, si es que no tienen ninguna pregunta o tienen alguna pregunta.
Bien, si no tienen preguntas, vamos a ingresar a este tema de aquí, que ya es el tema número 4, si no me equivoco, donde vamos a empezar a hablar un poquito ahora específicamente, fíjense, de los vientos. Yo les he venido haciendo un poquito de introducción para que ustedes vayan entendiendo, para que vayan asociando los temas que ya hemos visto anteriormente, y en este caso vamos a ver específicamente cuáles son las características de los vientos, y en este caso vamos a ver los vientos y cómo circulan. Por eso dice vientos y circulación atmosférica. Vamos a ver cómo varía el viento en el campo de presiones. Fíjense que todos los elementos del clima están de alguna manera asociados unos a otros. Por ejemplo, el viento tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la humedad, tiene que ver con la presión, etc. Y de la misma manera, si se han dado cuenta, la humedad, en la humedad también hemos visto temperatura, en la humedad también ya les he dado un poquito de la introducción de vientos y cómo se va a relacionar con la atmósfera, etc. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuáles son estas características específicas de la circulación atmosférica de los vientos. Bien, para empezar, fíjense que acá ustedes tienen en este cuadrito un poquito de la parte teórica, que sí, por supuesto, también lo tienen en su texto. La circulación de los vientos se debe a estos factores. Número 1, por supuesto, la variación térmica. Cuando hablamos de variación térmica nos estamos refiriendo a la temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si la Tierra no rotaría o no rotara? Es decir, si no tenemos movimientos de rotación, si no tenemos movimiento de traslación y si no tuviéramos tampoco movimiento de vaivén. ¿Qué pasaría? Si la Tierra no rota, entonces, por supuesto, quiere decir que va a permanecer totalmente quietita en un solo lugar estático, ¿ok? Y habíamos mencionado también un poquito, ¿se acuerdan cuando decíamos, bueno, podemos inclinar las paredes, podemos hacer esto, lo otro, ¿se acuerdan? Para la parte de analizar el hemisferio norte, el hemisferio sur, y cómo nos va a llegar la radiación solar si nosotros vivimos en el sur, ¿verdad? Entonces, fíjense, aquí en este esquemita habíamos dicho de que la temperatura es un poquito mayor en la línea del ecuador. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando estamos en los equinoccios es cuando tenemos esta posición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los rayos del sol nos llegan directamente. Es por eso que ahí, en la línea del ecuador, o los rayos del sol son perpendiculares a la línea del ecuador, si así lo quieren recordar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí vamos a tener una temperatura mayor o máxima. ¿Se dan cuenta? Porque los rayos van a venir y directamente estar en contacto con el centro, que es la línea del ecuador. Entonces, si la Tierra no rotara, las masas de aire se desplazarían de esta manera, fíjense, tal como ustedes lo pueden ver en el esquema. Así, y en este caso, en este otro lado derecho, de esta manera. Si la Tierra no rotara, entonces las masas de aire se desplazarían siguiendo las flechitas que ustedes pueden observar de este esquema. Entonces, ¿qué pasaría? Aquí abajo, las masas de aire serían, o de los vientos serían más calientes, porque están cerca de la línea del ecuador, y aquí más frías porque estamos aquí en los polos, ¿verdad? Mucho más cerca a los polos. A esto de aquí, a todo esto de aquí, se le llama circulación meridiana. Ahí ustedes lo tienen en su esquema. Bien, entonces, si la Tierra no rotara, esta sería la circulación de las masas de aire o de las masas de viento. Aquí también lo tienen ustedes. Si la Tierra no rotara, los vientos circularían en una sola dirección, efectuándose, ¿qué cosa? O dando paso a qué?
a la circulación meridiana. Circulación meridiana es este movimiento de los vientos que están viendo aquí. A todo esto se le llama circulación meridiana. Entonces, fíjense que cuán importante es que tengamos, o como siempre les digo, cuán importante es poder conocer y poder entender cómo funciona el mundo donde nosotros vivimos, o el planeta donde nosotros vivimos. Quizás no sabemos cómo funcionan exactamente los demás, pero estoy segura de que si ustedes hubieran estudiado otra cosa, esto de acá no lo hubieran sabido. Y si lo saben, pues seguramente lo vieron en internet. Entonces, de esa manera serían los primeros. Bien, por supuesto, dando paso a la velocidad de vientos, el sentido de los vientos, etcétera, tiene que ver muchísimo a esto de aquí que se llama el efecto de rotación de la Tierra. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si la Tierra no rotara de la manera que lo hace y que nosotros conocemos, entonces los vientos irían en una sola dirección, ¿verdad? Ahora, este efecto de rotación de la Tierra, ya sabemos que es de dónde, fíjense, de oeste a este, ¿verdad? Y esto nos va a producir o nos produce el efecto de Coriolis. Fíjense, aquí lo tienen subrayado. ¿Qué es ese efecto de Coriolis? Es una fuerza deflectora. Y esta fuerza es normal a la velocidad del paquete. Por eso no tiene efecto en su velocidad. Pero para que ustedes lo entiendan de una manera más sencilla, al efecto de Coriolis simplemente nosotros le llamamos que es una fuerza deflectora. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esa fuerza deflectora? Lo que hace esa fuerza deflectora es que prácticamente todo lo que está en el hemisferio norte, ¿dónde está el hemisferio norte? Aquí arriba, ¿verdad? Arriba de la línea del Ecuador, toda esta mitad de la Tierra. Todo lo que está en el hemisferio norte se deflecta hacia la derecha. Bien, entonces, a ver, se los voy a pintar aquí. Es una fuerza que hace, es una fuerza deflectora, por eso se llama deflectora, que todo lo que está aquí arriba en el hemisferio norte se deflecte hacia la derecha. Así. Y todo lo que está en el hemisferio sur se deflecte hacia la izquierda. De eso se trata el efecto de Coriolis. Bien. Entonces, prácticamente lo que se realiza aquí es que la fuerza de Coriolis, ¿a qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual a ver, se los voy a poner aquí abajito, F, solo hablamos de fuerza. F igual a la velocidad por el radio de la Tierra. A la velocidad del viento por el radio. Bien, entonces está dada por esto de acá, pero de todas maneras más adelante vamos a ver otra ecuación. En este caso, lo único que ustedes tienen que saber es de qué se trata el efecto de Coriolis y qué es lo que ocasiona, que era lo que yo les dije. Bien, entonces, volvemos a repetir. El efecto de Coriolis es una fuerza deflectora que mueve, podríamos decir, todos los objetos o todo lo que se encuentra en el hemisferio norte en sentido horario y los que están en el sur en sentido anti-horario. Bien, ahora, voy a aprovechar esta esquemita de aquí para poder explicarles cuáles son otros detalles que también ustedes tienen que entender. Me voy a ayudar nuevamente a la esquemita. Pero antes que eso, habíamos dicho que, me voy a volver atrás, si la Tierra no rota, vamos a tener una circulación meridiana de los vientos, o tendríamos esta circulación meridiana de los vientos. Pero como la Tierra sí rota, sí se mueve,
etcétera, y ya lo hemos visto y ustedes ya lo conocen. Entonces, fíjense qué es lo que tenemos. Nosotros tenemos aquí, fíjense, estos lacitos, donde, fíjense que no es uno solo, como si la Tierra no rotara, que era el caso del primer esquema. Como la Tierra sí tiene todos los movimientos que nosotros conocemos, entonces lo que sucede es que los vientos actúan de esta manera. A esto de aquí se les llama células. Fíjense, célula polar, célula de Ferrer, célula de Hadley. Pero estas células, ok, están divididas de ese modo. ¿Por qué? Porque aquí prácticamente existen centros de altas y bajas presiones. Bien, es por eso que esos centros de acción o centros de presiones interrumpen, ok, interrumpen este esquema de aquí, porque la Tierra sí se mueve, sí rota, sí gira, etcétera, y ocurre esta división de células, ok, o de celdas. Entonces, el efecto de Coriolis, dijimos, bueno, desplaza los vientos en una cierta dirección, ¿ok? Pero, como la Tierra, habíamos dicho, ¿se acuerdan? ¿Cómo rota la Tierra en sentido antihorario si estamos en el hemisferio norte, verdad? Entonces, la velocidad de los vientos iría más o menos en esa dirección de la rotación de la Tierra. Bien, pero fíjense, y si ustedes se ponen a analizar un poquito, cada 30 grados, fíjense, aquí tenemos 0, 30, aquí está el 0, 30, 60 y obviamente 90. Pero fíjense, si ustedes se dan cuenta, cada 30 grados, ¿qué pasa? Bien, entonces vamos a continuar mientras se conectan sus compañeros. A ver dónde quedamos ya. Les estaba diciendo, si ustedes se ponen a ver detenidamente este esquema, fíjense, cada 30, luego 60, luego 90, ¿qué es lo que pasa? Existen centros de presiones. Por eso que aquí la célula, fíjense, se cierra, ¿verdad? Llega a los 30 grados y se cierra. Aquí la otra también, solamente es de 30 a 60. Y por supuesto esta de acá también. A esta se le llama célula polar porque por supuesto está en el polo. Ahora, esto sucede, como les decía, cada 30 grados. ¿Pero por qué sucede esto? Porque tenemos esos centros de alta presión y centros de baja presión, que también lo vamos a repasar más adelante. Yo les voy a mostrar otro video, etc. Pero sucede porque existen estos centros de alta y baja presión. Entonces, es por eso que estas celdas se cortan y fíjense, en vez de tener una, tenemos 3. Por ejemplo, a ver, voy a ver si les puedo marcar una en un color diferente. Morado. Entonces, a ver, por ejemplo, un centro ahí y otro podría ser así. ¿Por qué en flechas los centros de alta y baja presión? Porque ustedes van a ver más adelante cuando repasemos de que prácticamente a uno llamamos ciclones y a otros llamamos anticiclones. Entonces, hagamos de cuenta de que, me voy a volver al cursor porque no se ve. Por ejemplo, ahí, este de acá es un centro de baja presión. Esta de acá, esta flechita, ¿ok? Y este de acá es un centro de alta presión.
Entonces, fíjense, una vez de que los vientos están circulando de este modo, se van a encontrar con este de acá, con este centro de acá, de alta presión, y fíjense, van a volver a bajar. Aquí, lo mismo, pero en sentido contrario, fíjense, este va así, pero este va así. ¿Por qué? Porque va de una alta a una baja presión o de una baja a una alta presión. Es indiferente. Ustedes lo único que tienen que saber es que aquí existen centros de alta y baja presión que generan esta división de estas células o de estas casillitas. Entonces, si este de acá es un centro de baja presión, entonces fíjense cómo actúan los vientos. Llegan aquí a una baja presión y vuelven a regresar. Aquí también se topan con una alta presión, entonces es por eso que circulan ahí. Y lo mismo aquí. Y por supuesto, todo lo que pasa en el hemisferio norte se refleja como espejo en el hemisferio sur. Entonces lo mismo, aquí tenemos centros de altas y bajas presiones y por supuesto acá alrededor de toda la Tierra. Bien, entonces eso de ahí es lo que sucede. Bien, entonces les vuelvo a recalcar. Gracias a que la Tierra rota, gracias a que tenemos los movimientos giroscópicos, ¿qué es lo que pasa? Tenemos esta situación, ¿ok? Tenemos centros de altas y bajas presiones y por ende los vientos actúan de esta manera. Bien, vamos a pasar a ver qué más podemos ver aquí. Aquí nosotros tenemos, fíjense, la fuerza que estábamos viendo, la fuerza de Coriolis. Habíamos visto que provoca. Provoca un desplazamiento. Es provocado ¿por qué? Por, no solamente por el movimiento giratorio de la Tierra sobre su propio eje, sino es que se produce una deflexión. ¿Ok? Esa deflexión es provocada ¿por qué? Por una fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, tal como yo se los he marcado aquí. Bien, entonces fíjense que aquí ustedes tienen una ecuación que yo también se las estaba marcando en el cuadro pasado, pero en este caso ya esta de acá es la fuerza de Coriolis. ¿Es igual a qué? Es igual a 2 veces el producto de ¿qué? Del vector de rotación que está dado por W escalarmente y por la velocidad, por el seno del ángulo. Entonces, prácticamente el vector de rotación, por ejemplo, en el hemisferio norte, se los voy a marcar aquí. Podría ser así, W, en el hemisferio así, en el hemisferio sur, así. ¿Okay? Es W. Entonces, eso de ahí es el vector de rotación. El vector de rotación está dada por W. Bien. Como la Tierra, o este vector de la Tierra, perdón, gira, entonces, ¿en qué sentido gira la Tierra? En sentido horario, si nosotros estamos ubicados, ¿dónde? En el norte. Bien, no se olviden que todo es de acuerdo a la posición donde ustedes estén parados o donde nosotros estemos parados. Cuando nosotros ejecutamos este producto vectorial, ¿okay? Interesa mucho el sentido en el que pongamos los vectores. Por ejemplo, aquí en W, ¿qué es lo que tenemos? La velocidad, perdón, aquí, esta de acá, es prácticamente la velocidad de rotación de la Tierra. Tenemos 2 velocidades,
¿okay? Velocidad de rotación de la Tierra y el vector de rotación, que es W, no se vayan a confundir. Más o menos, ¿cuál es esa velocidad de rotación? Si ustedes se ponen a buscar un poquito, más o menos está entre 1800 kilómetros por hora. Bien, y por supuesto, es más o menos un aproximado. ¿Está bien? Es un aproximado, no es un valor exacto, pero para que lo tomen en cuenta. Ahora, aquí fíjense, estábamos hablando de los centros de presión. ¿Se acuerdan? Yo les decía que ¿por qué los vientos tienen esas células divididas cada 30 grados? Porque cada 30 grados se presentan estos centros de altas presiones y de bajas presiones. Es por eso que tenemos el esquema que tenemos que acabamos de ver. Bien, entonces los centros de alta presión, estos de acá, fíjense, vienen hacia abajo y tienen ese movimiento. Estos centros de alta presión traen el aire frío desde arriba y lo llevan hacia abajo. Y todo lo contrario, la baja presión lleva el viento ¿desde dónde? Desde abajo hacia arriba. Bien, esos son los centros de alta presión y baja presión que se presentan cada 30 grados en nuestro planeta Tierra. Bien, ahora, a estos de acá también se les llaman centros de presión locales. Por eso acá dice circulación local. No solamente se les llama centro de presiones, sino también se les llama centros de presión locales. Bien. Y también se le llama a los centros de baja presión ciclones y a los de alta presión se les llama anticiclones. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, prácticamente me voy a volver aquí porque se me estaba pasando algo. Yo les voy a poner aquí. En este caso, para esta ecuación de aquí, ok, nosotros tenemos que la Tierra es ahí, bueno, ustedes disculpan. Entonces tenemos las divisiones, ¿verdad? Tenemos aquí la línea del Ecuador, más o menos aquí están los 30 grados, aquí están los 60 grados. Bien, y por supuesto, aquí está nuestro eje central vertical. Bien, entonces, el ángulo, este seno del ángulo, ¿de dónde viene? Ya les he dicho qué quiere decir cada uno, pero nadie me dijo a qué se refiere este seno del ángulo. Viene de aquí. ¿Está dado por qué? Es el ángulo que formaría ¿qué? La velocidad y el vector velocidad. ¿Eso qué quiere decir? Con velocidad podemos poner que está aquí, ahí, y W está en el eje vertical. Estaría ahí. Ahí. Entonces, ya sabemos que estos de acá son vectores, ¿verdad? Ahora, ese seno del ángulo tiene que ser, esto de acá, tiene que ser, tiene que ser esto, que es W, y también tiene que ser esto de acá. ¿Ok? Entonces, nosotros hacemos esto. Ese seno del ángulo es de esto de acá. Ese ángulo de ahí. ¿Ok? A eso llamamos seno del ángulo. ¿Para qué? Para esta ecuación de la fuerza de Coriolis. Entonces está dada por los dos vectores, ¿verdad? La velocidad y el vector velocidad. O el vector de rotación, que es lo mismo que W. Bien, entonces ahí está. Les decía,
vamos a ver un video donde ustedes van a observar con esquemas que estén mucho más elaborados lo que es la alta presión y la baja presión. Avísenme por favor cuando les llegue al chat, se los estoy copiando ahorita. Son 3 minutos. ¿Les llegó? Sí, ingeniero, ya llegó. Sí, Bien. sí. Vean, por favor. Han visto lo que yo les había explicado, qué son las bajas presiones y qué son las altas presiones. A ver, ¿qué día llovió aquí? ¿Ayer? ¿Ayer llovió? ¿O no? Sí, por partes llovió ayer, diferentes partes de la ciudad. Ya, entonces, en lo que vimos en el video, ¿cuándo precipita? ¿Cuando tenemos bajas presiones o cuando tenemos altas presiones? Cuando tenemos baja presión. Eso, exactamente. Cuando tenemos bajas presiones es que puede ocurrir la precipitación. Entonces, fíjense que, como yo les decía, todos los elementos del clima vienen enlazados unos con otros. Estas bajas presiones producen la precipitación. La precipitación es otro elemento del clima, ¿se acuerdan? Yo les decía, no es la cantidad, sino el que nosotros sepamos dónde va a llover, ¿verdad? No solamente poder medir tal cantidad de agua se precipitó y ya. No, sino exactamente la zona es importante conocerla, más que la cantidad. Bien, les voy a pedir que por favor activen sus cámaras para que podamos terminar esta clase por hoy. ¿Se durmieron? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto el día de hoy?
o todo claro? A ver, José Carlos. Todo claro. ¿Todo claro, Cristian? Sí, ingeniero. Bien, ¿cómo les ha ido el fin de semana? ¿Qué han hecho?